Este caso comienza cuando una joven de 17 años llama a las autoridades solicitando ayuda, pues empieza a describir un sinfín de maltratos físicos y psicológicos que estaba sufriendo ella y sus demás hermanos por parte de sus padres. Las autoridades cuando llegan esperan encontrar una joven de 17 años, pero lo que logran ver es aparentemente una niña, así que al principio no le iban a creer porque pensaba que todo se trataba de una broma. Sin embargo, la joven llamada Jordan guardaba un celular y en ese celular tenía unas fotos en el cual se veía una casa que estaba en malas condiciones y además uno de los hermanos que estaba amarrado. Así que las autoridades deciden entrar de inmediato al domicilio de esta casa. Cuando las autoridades entran, lo primero que perciben es un olor a fétido, olía a orina, olía a heces fecales y también en una de las habitaciones se dan cuenta que efectivamente uno de los hermanos de Jordan estaba encadenado y los demás hermanos tenían más o menos las edades entre 3 y 29 años de edad. Luis y David Turpin, quienes eran los padres de esta familia, habían nacido en un pueblo bastante pequeño de Virginia. La familia de Luis era una familia muy humilde, pero muy arraigada a su religión pentecostés, pues su papá era el pastor de la iglesia, por lo que de cierta manera la familia de Luis siempre tenía que guardar como una buena apariencia ante la demás sociedad, mientras que la familia de David también eran creyentes y participaban activamente en la iglesia del papá de Luis. Aunque realmente estas familias se llevaban bien por el tema de la religión, el papá de Luis no estaba de acuerdo en que Luis y David mantuvieran un noviazgo, pues decía que Luis era muy chiquita para comenzar algo serio, pues ella tenía 15 años de edad, mientras que David tenía 22 años de edad, así que ellos dos empezaron un noviazgo a escondidas. David era un joven bastante particular en su forma de actuar, en su forma de vestir. Digamos que no era como los otros jóvenes, pues no iba a fiestas, no tomaba alcohol y terminó su carrera con muy buenas calificaciones como ingeniero computacional. Y es durante todo este tiempo que Luis y David seguían viéndose escondidas hasta que finalmente ellos deciden escaparse a Texas y el papá de Luis ya al ver como toda esta situación, digamos que aceptó esta relación, pero la condición era que ellos se tenían que casar y efectivamente ellos aceptaron esta condición, por lo que en el año de 1985 ellos contrajeron matrimonio y 3 años después tuvieron a su primera hija. Unos años más tarde los Turpin decidieron mudarse, esta vez a Texas, y esto lo hicieron por dos razones. Uno, porque a David le ofrecieron un muy buen trabajo, y segundo, porque Luis siempre había querido huir de la familia materna, ya que su abuelo la había abusado durante toda su infancia y prácticamente hasta la adolescencia, y toda la familia sabía de estos abusos, solamente que lo permitían porque el abuelo de Luis le daba, digamos, como una compensación económica, le daba dinero para los gastos de Luis y por eso la mamá, la abuela de Luis y en general toda la familia permitía este tipo de abusos. Y no solamente era contra Luis, sino que también contra las dos hermanas de Luis. Entonces esto siempre marcó a Luis y por eso ella siempre trató de huir de su casa. Ya para 1992 Luis y David tuvieron su segundo hijo, su vida parecía ideal, tenían una buena casa, tenían buena estabilidad económica y ellos ayudaban en todo lo que fuera necesario a todas sus familias. Incluso muchas veces les patrocinaban viajes por completo a todas sus familias. Ya para el año de 1992 al año de 1996 tuvieron 4 hijos más, es decir, para este momento tenían 6 hijos y las cosas también empezaron a cambiar, pues para este periodo de tiempo la familia se declaró en bancarrota, pues solamente David era el único proveedor y Luis se dedicaba a la crianza de sus hijos. Y a pesar de que estaban mal económicamente, los Turpin decían no estar de acuerdo con métodos anticonceptivos, pues decían que esto estaba en contra de su religión. Para el año de 1999 ya tenían 7 hijos, todos estudiaban en casa y las visitas a sus familias ya no se hacían sino que se mantenían comunicando a través de llamadas telefónicas que poco a poco fueron disminuyendo con el tiempo. Y en la casa en la que estaban viviendo fue quitada por el banco y los nuevos dueños que fueron a esta casa
que fue un señor, lo primero que notó es que la casa estaba totalmente desordenada, también olía a heces, a orina, la casa estaba en muy mal estado, incluso las paredes o las puertas estaban con rasguños. Él le tomó fotografías y se las guardó durante años porque pensaba que esto lo había hecho algún animal y nunca denunció ante las autoridades porque no pensaba que se tratara de que en esta casa estuvieron maltratando a niños, sino que simplemente guardó las fotos y estas fotos las dio a conocer ya en el año 2018. La familia Turpin decide mudarse a una zona rural de Texas y es en este periodo de tiempo donde los Turpin, los papás, le dan como un poco más de libertad a sus hijos. Incluso en este periodo de tiempo los hijos de los Turpin alcanzan a conocer a una amiga que vivía pues como en su misma zona y empiezan a jugar. Siempre jugaban era como en el patio de los Turpin, aunque su vecina nunca llegó a entrar a la casa de los Turpin porque los papás nunca le permitían esto. Pero esto se fue acabando con el tiempo, ya que la mamá de esta niña, de la vecinita, empezó a notar cosas bastante extrañas en los hijos de los Turpin, ya que muchos de ellos no hablaban bien, o si hablaban decían cosas bastante extrañas, se la permanecían muy sucios, así que la mamá de esta niña pues le dio como curiosidad y quería saber más de dónde es que venía la familia Turpin, por qué habían llegado ahí, y los Turpin se empezaron a dar cuenta, por lo que cortaron cualquier tipo de relación que tenían sus hijos con su vecinita. Además de los pocos vecinos que existían en esta zona, también notaban cosas bastante extrañas. Por ejemplo, ellos alcanzaban a ver que a través de la ventana se veía un niño que siempre estaba dormido en un coche y se la permanecía ahí todo el día en la misma posición, es decir, no tenía como ningún tipo de asistencia durante el día. También pues los niños estaban siempre sucios, nunca se les veía en el día y pues era bastante niños, por lo que se esperaba que hicieran ruido, pero en el día la casa era muy silenciosa y de vez en cuando en las noches sí se escuchaba como algunos gritos o algunos juegos que los papás le permitían a sus hijos en el patio, pero esto era muy de vez en cuando. Y a pesar de que los vecinos sabían de que algo no estaba bien en esta casa, nunca denunciaron ante las autoridades. Para este periodo de tiempo, David de nuevo pierde su trabajo y esta vez decide mudarse a California. Nadie sabe por qué escogieron California, porque en Texas vivían en una zona rural donde les permitían como más fácil hacer sus cosas, y en California, el vecindario donde vivían, las casas eran bastante pegadas. Y para este momento los miembros de la familia ya eran 12 niños más los dos papás. Ellos viven durante 4 años en una parte de California y luego de nuevo se trasladan a otra parte de California hasta el 14 de enero del año 2018, cuando 2 de las hermanas deciden escaparse. Al principio era la joven de 17 años y una joven de 13 años, solo que a la niña de 13 años le dio mucho miedo y ella se quedó en la casa, pero la joven de 17 años, ella pues sí logró escapar de esta casa y llamar a las autoridades solicitando ayuda, donde esta llamada aproximadamente dura entre 20 y 30 minutos, es bastante fuerte la llamada, y pues ella describe todo tipo de maltratos físicos y psicológicos que había sufrido durante años su familia. Cuando las autoridades entran a esta casa, Luis no opuso resistencia, sino que los dejó entrar como si nada estuviera pasando, y obviamente lo que ellos percibieron, como les dije al principio, eran unos olores bastante fuertes a orine, a heces, y efectivamente uno de los niños estaba encadenado y los demás jóvenes y niños que encontraron en este lugar fueron llevados al hospital ya que presentaban desnutrición. Todos los niños tenían la letra J al comienzo de sus nombres, solo les permitían bañarse una vez al año y por eso es que la vecina relataba que los niños siempre se la permanecían sucios, y es que los Turpin solamente les dejaban bañarse si acaso, o sea, solamente les dejaban como lavarse las manos y la cara, porque si los niños se bañaban o se echaban agua en otras partes del cuerpo, decían que estaban malgastando agua y debían castigarlos, y una forma de castigarlos era encadenándolos por semanas y ellos tenían que hacer ahí sus propias necesidades.
También la porción de comida solamente era una vez, y digamos que una forma de torturarlos es que los Turpin compraban unos pasteles de manzana y los colocaban como en una mesa donde los demás niños los pudieran ver, pero esto no estaba permitido comérselos, ya que solamente se lo podían comer los papás. Incluso la joven de 27 años pesaba solamente 37 kilogramos, por lo que todos, absolutamente todos, excepto una niña que era la menor, presentaban problemas de desnutrición. Algo curioso que lograron hacer los Turpin, y esto explica el por qué la familia Turpin no se escuchaba en el día, es que los Turpin en el día siempre dormían y en la noche hacían sus actividades común y corriente. Existieron dos excepciones. Una fue con su hija menor, que ella estaba muy bien alimentada, ella sí la vestían, sí la bañaban, sí le tomaban fotos, y estas fotos Luis las mandaba a sus demás hermanas, y digamos que ahí era como la comunicación que tenían con su familia, que era ya muy poca. Y la otra excepción fue con su hijo mayor, que le permitieron tomar una clase en la universidad, pero Luis lo acompañaba a dejarlo y también lo recogía, por lo que él no podía interactuar mucho con sus demás compañeros, pero pues de cierta manera tenía un poco más de libertad con sus otros hermanos. Y respecto a los otros hermanos, sí se los llevó a algunos parques de diversiones. Incluso la mamá de Luis alcanzó a subir algunas de las fotos, aquí se las voy a estar dejando. Y también hay un video en YouTube donde a los hijos se los llevaron a Las Vegas, donde ellos están renovando sus votos. Finalmente, ya en el juicio, David y Luis se declararon inocentes de todos los cargos, pero luego cambiaron de decisión y se declararon culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua.